Ok. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas todas. La idea de juntarnos este día a platicar en una tarde en donde la lluvia perdonó a Telmex es precisamente hablar sobre los privilegios y como siempre dentro de la línea de 220 pues es tratar de reflexionar un poquito con las situaciones que dan pauta a lo que conforma nuestra realidad colectiva. Hoy me siento de super lujo porque estamos estrenando un segmento nuevo. Este segmento se llama Fondo sobre Forma. Pretende ser la parte más seria que he presentado hasta ahorita en el sentido del canal de YouTube y pues me arranca el corazón y en alegría, me estalla el corazón en alegría al arrancar este segmento con mi querido amigo y excelente pensador Andrés Torres Scott. Él es escritor, consultor y analista, como le puse allá abajo, pero francamente estoy sobresimplificando pues una figura que pues ha tenido más influencia de lo que ustedes creen en muchos de los aspectos que conforman nuestra realidad, por no meter más, pues más de qué hablar por el momento, ¿no? Dejemos que el trabajo hable solo. En este sentido, mi querido Andrés, pues bienvenido a este espacio, es tu casa. Qué gran placer tenerte, qué honor tenerte y qué gran placer saludarte, sobre todo ahorita que andas estudiando tu maestría en Fine Arts en Edinburgh, en Texas, así que gracias por tomarte el tiempo para venir a charlar conmigo y filosofar un ratito. Bienvenido. Gracias, mi querido Eddie, un placer y un honor. El honor es mío estar aquí. Oye, tanto tiempo, tantos años de tener el gusto de conocerte y de partir contigo. Y como siempre, desde que te conocí hace yo creo que 25, 30 años, eh, la plática inteligente te la voy a agradecer eternamente. Pues gracias, gracias por estar, abrir el espacio y dejarme estar aquí. No, al contrario, mi hermano, no, de verdad, el honor es mío y muchas gracias. Y sí, ya es muchos años de conocernos, qué buena onda que pasan los años y tenemos la oportunidad de encontrar en viejas amistades, pues a gente que está haciendo cosas importantes y que está haciendo pensar y que está influyendo y que está creando realidades, ¿no? El honor es todo mío, la verdad. Y bueno, mi querido Andrés, primero que nada, bueno, quisiera comentarle a la audiencia más o menos quién eres, quisiera que lo hiciéramos entre los dos, porque tengo aquí una lista de todos los logros académicos que tienes, las becas que te han dado, los reconocimientos que has obtenido, que han sido tanto aquí en México como en el extranjero, has sido becario de varias instituciones y has podido desarrollar una obra muy interesante que varía desde el aspecto de la consultoría, que es el servicio básicamente en el que aplicas tu conocimiento, hasta las obras que has escrito, como por ejemplo, ¿qué harías con tu 1,000,000 de pesos, por ejemplo, ¿no? Me parece muy interesante tu trayectoria porque además has tocado también pues este mundo de la política como tal. Muchas personas confunden político con funcionario público y bueno, pues aquí vale la pena resaltar que el aspecto político pues es un tema totalmente diferente al de función pública. Claro, se mezclan en algún momento porque hay muchos políticos que aspiran a cargos de función pública, pues por sus diversas razones. No nos vamos a meter a discutir eso ahorita, pero en este sentido, pues vaya, te ha tocado ver y te ha tocado participar en la creación pues, de muchas vías, por decirlo de alguna manera, de mejora hacia el pueblo mexicano, ¿no? Y me atrevo a pensar que no nada más el mexicano, ¿no? ¿Correcto? ¿Estoy en lo correcto? Sí, claro, sí, Eddie. Bueno, pues sí he tenido el gusto de colaborar en varias instituciones públicas, tanto en México como en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, Wow. sí, 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 siempre en la parte de democracia, participación ciudadana y vinculación con los tres niveles de gobierno, ¿no? Entonces, sí, 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 estás en lo correcto. Eh, Pues qué y privilegio, bueno, sí, Andrés, debo en decir. eso estamos. Debo decir qué Ya, sí, privilegio. la verdad. Digo, hoy venimos a hablar sobre privilegios. Espero que algún día, ojalá te puedas tomar el tiempo para hablar de política, porque
Claro. pues es un tema que tiene que permear en todos los aspectos de la sociedad y es la sociedad misma la que tiene que empezar a ser más política y eso no significa aventarse a echarle tierra al cuate que les cae mal o lo que sea, sino realmente hacer política, ¿no? Empezar a realizar vínculos con tus vecinos, empezar a hacer vínculos con tu gobierno, empezar a hacer vínculos con otras instituciones para empezar a fomentar todo este rollo, ¿no? Al menos eso pienso yo. Y bueno, el tema de hoy a mí me resulta muy interesante y me gustó invitarte para esto, además como primer invitado, lo cual es un honor. Ahora sí que no tengo champán a la mano, pues si no lo hubiéramos roto aquí. Bueno, no, porque se mojan mis equipos. Pero a final de cuentas, el tema de platicar contigo sobre este tema de los privilegios es precisamente porque tú has tenido la oportunidad de ver diferentes gamas. Yo no sabía la parte de que habías trabajado esto a nivel internacional. No me extraña, no me sorprende. Y bueno, pues eso refuerza que tengo al invitado correcto, ¿no? Porque te ha tocado ver este tema de los privilegios. Yo quisiera empezar hablando sobre la forma de los privilegios. ¿Y por qué? Porque es la dinámica de este segmento. La idea es precisamente abordar la forma, que es lo que todo el mundo quiere, la parte superficial, la parte gordita del panqué, y pues llegar hasta el fondo, porque pues es realmente lo que tiene el contenido. De entrada tendríamos que deslindar la etimología de esta expresión que es privilegio, que es básicamente privarte de la ley. Es básicamente que tú puedas tener tu propia ley. Tú eres privilegiado porque a final de cuentas la ley pues no aplica para ti la convencional, ¿no? Ahora, ya habiendo aclarado este punto, me gustaría que empezáramos ya a darle forma con un texto que tú preparaste para este rollo y el cual agradecería que nos compartieras, por favor. Y ya sobre eso, pues nos descolgamos, ¿va? Sí, tuve ahí unos problemas de audio, pero ya lo habíamos comentado. Sí, sí me escuchas bien tú porque yo Sí. te veo congelada la imagen. Ah, ok, yo te estoy Ah, escuchando perfecto. ya te veo bien. Ok. Ya te veo bien. Bien, bueno, mira, vamos a dar un paso para atrás. Vaya, son dos cosas distintas, una el privilegio y otra estar por encima de la ley y me parece que esa sería otro tema totalmente. Curiosamente, eh, quizá el primer discurso político es aquel político, me refiero, en el que conflicto con el resto de la sociedad es el juicio de Sócrates, la famosa defensa o apología de Sócrates, que precisamente se surge porque eh, irónicamente Sócrates quiere respetar la ley y al mismo tiempo lo acusan de no respetarla, ¿no? Pero esa es otra historia bueno, imagínate, ahí empezó, muchos dicen que ahí empezó la filosofía, pero todavía no podemos determinar quién tiene razón en esa discusión. Pero Interesante. vamos a suponer que se soluciona y vamos al privilegio. Y el privilegio es un tipo de merecimiento, es algo que yo me merezco. Y bueno, pues resulta que hay una teoría filosófica sobre el merecimiento. Estoy traduciendo merecimiento como lo llama John Rawls, Ujú, desert. Desert, como se escribe desierto, desert, ujú. yo lo traduciría como eh, merecimiento, ¿no? Lo que me merezco. Ok, Y esto viene de un post que tú pusiste acerca de haber nacido con cierta situación en la Ciudad de México en los años 70 y cuestionar si eran o no privilegios. Bueno, el punto está en que en la teoría de la justicia, A Theory of Justice de John Rawls ujú, de 1999, eh, él señala de manera contundente que no nos merecemos nada por haber nacido. correcto. Parece ser muy obvio, pero hubo gráficas que señalaban que por haber nacido blanco en Estados Unidos, digamos, un ejemplo, en 1840, te Ujú, merecías ciertas cosas que no te merecías por haber sido negro si nacías en Estados Unidos, ¿no? claro.
Y ya aquí nos da cierta sensibilidad, porque uno puede decir, no, no es cierto, te mereces lo mismo, pero la práctica implicaba otras cosas. Y me voy a ir más cerca. En México no es lo mismo nacer en la Sierra de Guerrero y hablar náhuatl Claro, a nacer en Monterrey y hablar español y aprender inglés desde niño. Pero totalmente. bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Te lo mereces o no te lo mereces? Y John Rawls dice contundentemente, por nacer no te mereces nada, absolutamente nada, porque nacer no dependió de ti. O sea, tú no decidiste nacer. Entonces, para demostrarme que te mereces algo, debes de demostrarme que tú hiciste algo para nacer. Hasta el momento nadie lo ha hecho y es una de esas Ujú. respuestas que algunos calificarían de tautológicas o de decir, ay, qué fácil, ¿no? Pues no, pues tan fácil no era que a nadie se le había ocurrido o nadie lo había dejado registrado hasta 1999, ¿no? Decir, para que tú lo merezcas, decidiste tú haber nacido. Y más aún, para que tú lo merezcas, decidiste tú haber nacido hijo del zar, ¿no? De Rusia o Ok. hijo del emperador. Tú lo decidiste y no solo haberlo decidido, sino comprobado. Bueno, lo dejo ahí porque en este punto fue contundente el peso con el que destruyó al resto de teorías del el merecimiento o del privilegio merecido, ¿no? Eh, entonces, no hay nada en el mundo real que le permita a un individuo demostrar que se merece lo que tiene por haber nacido, ¿no? Paz. Ahora, vamos a un segundo paso. Eh, a esto se le llama el escepticismo de Rawls o Rawlsian skepticism. Eh, eh, por ejemplo, mira, vaya, me está aquí pasando mi esposa alguna, y es muy interesante lo que menciona. Por ejemplo, nacer mujer o ser hombre. Uf. ¿Te mereciste nacer mujer? ¿Te mereciste ser hombre? Pues había debate. O sea, a lo mejor ahora los millennials y los centennials lo ven como muy lejano, pero había debate en los 70s, 80s, 90s y ni se diga en el siglo XX y XIX si te merecías o no te merecías ser mujer. Fíjate nada más qué cosa tan absurda. Afortunadamente ahora nos parece absurdo, ¿no? Sí, claro. Pero vaya, este, creo que es lo que por ahí quería que comentara mi esposa. Bueno, ahora, vamos a complejizar. Ahora, quedó claro esto de que no nos merecemos nada. Y entonces tú, Eddie, en ese post que pusiste, no te merecías ni de ninguna manera tener ninguno de esos privilegios. Y claro, no es algo ofensivo ni No, no, contra ti. para Pues, ¿por qué nada. no te los merecías? Pues porque no dependen de ti, Sí, yo no ¿no? hice nada para tenerlos, pues, Este, ¿no? Simplemente me tocó nacer en medio de un exacto, montón de libros con dos padres amorosos preocupados por darnos cultura y llevarnos a los museos cada fin de semana y retacarnos de conocimientos, ¿no? Yo no hice pure nada. luck, ¿no? Purita suerte. Así Y, es. igual, ¿no? A la niña que nació en África y le tocó que a los 10 años le hicieran esta clipterectomía, no sé cómo se llama, Sí. la ablación, pues ella tampoco se lo merecía, no se lo merecía, ¿no? Entonces, o estas que ya no sé si es en África o en Oaxaca, que las violan para curarles las enfermedades venéreas a los señores, tampoco se lo merecía, ¿no? Híjole. Entonces, Bueno, eh, eh, perdón, perdón que te interrumpa sí, un no, segundo. no, ya me estoy desviando. No, es que me parece muy Adelante, interesante adelante. y creo que va totalmente de la mano, porque estamos hablando de merecimiento en dos vías. Antes de hablar del merecimiento en dos vías, que es el concepto que me brincó, me parece que todo este tema del merecimiento también tiene mucho que ver con el antropocentrismo. Y es este rollo de pensar que por el simple hecho de ser hombre, de ser humano y no de una de las otras 1.400 millones de especies que habitan el planeta, tenemos el derecho a invadir la Tierra, el privilegio de poder construir tecnología para crearnos un mundo más cómodo o simplemente para comernos al resto de los
de los habitantes, ¿no? Digo, por ejemplo, los que somos carnívoros como yo. Por otro lado, en el sentido de lo que plantea John Rawls, me gusta porque habla de meritocracia, pero es que la meritocracia de la que se discute en la narrativa política y de función pública de hoy en día es la meritocracia del que nace rico y todo este rollo, cuando en realidad yo hablo de una meritocracia hipotética, ¿no? En la cual yo la podría resumir a 5 puntos que yo no inventé, que esto ya existe, que es no nepotismo, no amiguismo, no discriminación, igualdad de oportunidades y reconocimiento al mérito, que sería una verdadera meritocracia, y no la meritocracia capitalistoide que se maneja de, bueno, es que quién merece realmente qué cosas. Entonces, en este sentido, me gusta mucho la teoría de John Rawls. Desgraciadamente es una teoría que nos muestra o visibiliza el claro desbalance que hay precisamente por percepciones totalmente diferentes. Creo que todo el mundo debería de entender que pues si tuviste la suerte de nacer ya en una casa donde tenías comida y techo, ropa limpia y todo este rollo, pues ya eres mucho más privilegiado que millones de africanos o millones de mexicanos que están en la sierra y Ah, que a veces no tienen ni para comer, ¿no? Sin embargo, estamos hablando aquí de una estocástica genética en el sentido de que pues ahí te tocó nacer, a final de cuentas ya como filósofo me quiero volcar hacia quién eres tú y ya sabes las cosas del yo, pero hoy me voy a olvidar de la metafísica y me voy a enfocar a este rollo para pensar realmente entonces los privilegios son aleatorios o no son aleatorios. vamos, sí, no, bueno, brillante reflexión ahí, me dejó muchas cosas que pensar, algunas perlas que podría soltar. Vengan, Pero va a ser una digresión y por favor. no quisiera, esto último que dijiste, a ver, pero es que apunté acá lo que dijiste de los animales y esto último que dijiste, ¿qué fue? De la, Mencioné primero el antropocentrismo y después hablé de la aleatoriedad de los privilegios. sí, no, vaya, no voy a salirme, pero lo apunto aquí, a lo mejor al final, no, lo que me platicaste de la ontología o de quién soy, es que pensé algo muy Ah, curioso, de la pero metafísica. Mi hermano, por favor, de la suéltalo. metafísica, pero es una perlita ahí que no tiene nada que ver con el merecimiento, pero Venga. se me hizo muy interesante porque por ahí la escuché. Bueno, la voy a contar ya que estoy hablando de esta, y son de estas complejidades filosóficas que parecen ficción. Cuando te levantas en la mañana o en la tarde, a la hora que te levantes, y preguntas, qué voy a hacer hoy? Y contestas, hoy tengo que pagar la luz o llevar al niño a la escuela. ¿Quién pregunta y quién contesta? Pues te preguntas tú y te contestas tú Bueno, pero mismo. ahí puede, Pues sí, no, no, me encanta, me pero encanta. es que no puede ser el mismo porque si no puedes preguntarte algo que ya sabes. Es correcto, y es una cosa interesante. Sí, pues claro, ¿para qué preguntar si ya lo sabes? Ok. Entonces, mira, es de estos, es que la filosofía se dedica a debatir, comentar, no a responder, ojo, No, a nunca. debatir, comentar las preguntas que nadie ha podido responder. Y esta es una de esas. Y es muy bonita, ¿eh? Sí, Porque obviamente no te levantas preguntándome quién soy. ¿Por qué? Pues porque ya lo sabes. ¿No? Totalmente cierto de que sí hay veces en que si duermes en un hotel o en otro lado te preguntas dónde estoy. sí, Bueno, pues totalmente. claro, levantas en la mañana y dices, hoy tengo que ir, hoy tienes que ir al súper, comprar, puta, y contestas, ah, sí, y además tengo que hacer esto. Hay una dualidad ahí muy interesante que nos puede llevar a la mente, el alma, no sé. Yo hablaría No en creo que ese existe el caso alma, pero entonces, ¿quién está respondiendo? la conciencia, ¿no? O sea, yo ya me empiezo a preguntar y yo hablo de conciencia porque a final de cuentas es lo que menos dejamos que responda, Claro, sí, ¿no? Es a la que menos le hacemos caso, mi hermano. Siempre es, la conciencia. desgraciadamente, la tendencia hoy en día es reaccionar de manera animal y eso implica hacerte de praxias, por ejemplo, llegar y prender la luz y si el día que se te fundió el foco y te dio flojera cambiarlo, entra, ah, pinche foco, ¿no? Y otra vez al otro, ah, el foco y no sé qué tanto, ¿no? Nos pasó porque una vez no Sí, había comprado bueno, esta focos, fue fuimos una,
una así. desviación metafísica aquí. Totalmente, hermano. Y bueno, me quedo con la pregunta. Y obviamente sé que no va a llegar Ese una puede ser el respuesta. siguiente programa, cabrón, Mi, porque, pues mi no. hermano, el día que tú quieras, esta es tu casa y bienvenido. Y si quieres venir a hablar de conciencia, hablamos de conciencia, que además es un tema que ya me he topado varias No, veces. bueno, me gustaría, pero no estoy muy involucrado. Mira, voy a seguir con la parte de Por favor. y los privilegios. Vamos a complejizarlo. Entonces, primer punto, no nos merecemos nada por haber nacido porque no podemos demostrar que nosotros quisimos nacer de tal o cual forma. Y si podemos demostrarlo, pues entonces ya podríamos discutir. Claro. Ahora, vamos a pasar al segundo punto, que sí me están escuchando bien porque como que veo todo congelado. Sí, como que se congeló un poquitín, pero sí, sí te escuchamos bien. Ya, creo que ya regresamos. Ujú. Ah, correcto. Bien. Eh, El siguiente punto es el argumento epistemológico contra el merecimiento. Entonces, a ver, Venga. aquí ya estamos usando palabras raras, Ujú. pero recordemos que epistemología o un argumento epistemológico simplemente quiere decir el argumento de tener un conocimiento, ¿no? Cuando hablamos de epistemología estamos hablando del conocimiento. Correcto. Entonces, no es algo tan complicado, es un argumento del conocimiento contra el merecimiento. Vamos a ver. Eh, ahora, el merecimiento no existe cuando naces, pero lo entendía a una relación triple. Esta relación del merecimiento en la vida práctica y real es Ujú. un individuo Ujú. eh, que merece algún tipo de tratamiento o recompensa, Ok. ese sería otro punto del triángulo, y que la merece con base en algo que hizo, ¿sí? Entonces voy a resumir este triángulo en una oración. Eddie merece ganar mucho dinero porque, a ver, lo voy a refrasear. Eddie merece ganar muchas comisiones porque realiza más ventas que sus compañeros. Ok. Ok. Ah, Ujú. oye, pues está bien, Dani hace más ventas que sus compañeros y entonces su recompensa es tener mayores comisiones. Y ahí parece que existe el merecimiento, ¿no? Correcto. Claro, ¿quién hizo más ventas? Dani, pues entonces le pagamos más comisiones, ¿no? Correcto. O en el otro caso, vamos a hacer un caso deportivo muy simple, una carrera de 100 metros. Juan corrió más rápido y entonces merece la medalla de oro. Aquí van tres ejemplos que pues parecerían no tener impacto en la sociedad y que todos podríamos estar de acuerdo, dado que alguien podría decir, bueno, pues sí, si no te gusta vender y no te gustan las comisiones, pues no estés ahí. Y si no te gusta correr y no te gusta que gane el más rápido, pues vete a otro deporte. Pero Claro, vamos a claro. llevarlo a la complejidad social para ver cómo puede funcionar. Y aquí es donde hay problema. Vamos a llevarlo al examen de la UNAM, Ok. ¿no? Ujú. Que normalmente ya no sé con cuántos puntos pasas, creo que vale 120 puntos y creo que te quedas en la UNAM si llegas así, ¿no? Entonces, vamos a poner que los individuos A, B, C y D, uno obtiene 110, el A obtiene 110, entra, el Ujú. B obtiene 99, no entra, y el C obtiene 90 y tampoco entra. Y entonces se arma el debate, como se ha armado muchas veces, y dicen, lo que pasa es que B y C, que sacaron 99 y 90, o sea, por un punto y por 10, Ujú. no accedieron a la UNAM porque no tuvieron los mismos privilegios u oportunidades que A, que sacó 100. Totalmente Y real. entonces ahí dices, oye, puede ser, ¿no? El Bueno, conocimiento es pues un privilegio, entonces claro. identifiquemos
Claro, claro, pero aquí estamos en términos de una calificación de examen que alcanzaron. Vamos a decir que B y C no alcanzaron los 100 puntos porque no tuvieron los mismos privilegios que A, que sí los tuvo. Ujú. Ahora, para poder hacer este argumento, romperlo y analizarlo, hay que decir, bueno, pues ¿cuáles eran esos privilegios? Porque no se vale decir tú tuviste más privilegios. No, eso no se vale. Se vale decir, tú fuiste a una escuela donde había los mejores maestros de matemáticas y de historia. Ujú. Ah, bueno, eso sí se vale decir. Sí, claro. Se vale decir, eh, tus papás te enseñaron a leer y no sé, te cultivaron intelectualmente desde chico. Ah, ok, bueno, entonces, calidad de los maestros, educación en casa, y vamos a poner otro. Tus papás tenían el dinero suficiente para que no trabajaras y te dedicaras a estudiar. Ah, Claro. ok, suena atractivo, ¿no? Pues es un punto vital, claro. Entonces, vamos a decir que si tus papás no tenían dinero, pero tú estudiaste la prepa, le vamos a dar 10 puntos más a alguien. Nada más porque sus papás no tenían dinero y él acabó la prepa. Sí, Y vamos claro. a suponer que estamos de acuerdo para no empezar en el regateo, ¿no? Vamos a suponer, es más, la siguiente me la vas a decir tú. Eh, si tú acabaste la prepa y presentaste el examen de la UNAM, eh, eh, pero tuviste unos padres que no te incentivaron intelectualmente, ¿cuántos puntos le darías a una persona que estuvo en esta situación? ¿10, 5? Híjole, bueno, yo en lo personal tomaría un análisis completo de su experiencia de vida, por ende mi opinión no cuenta, pero pues normalmente uno pensaría que un puntaje bajo, ¿no? No, es que ahí pon un, no sé, dame un número, 20. 20, anda. Y si esta persona no tuvo buenos maestros, si Ujú, tuvo malos maestros y aún ujú. así acabó la prepa y llegó, vamos a darle 5. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo cambiaría esto. Vamos a pensar que hay un lugar en la UNAM y había ganado el individuo A que sacó 110 y con eso se quedó. Ahora el individuo B que tenía 99, vamos a decir que él tuvo malos maestros. Ah, entonces ya le sumamos los 5 puntos, ya tendría. Y luego vamos a Mm, decir que no tuvo padres que lo incentivaran intelectualmente. Ya ahí le vamos a poner 124. Y correcto. vamos a suponer que sí tenía los recursos para ir a la universidad, entonces se queda con 124 y ya superó al que sacó 110 en el examen. Ahora vamos con el individuo C. Ok. Ujú. Vamos a suponer que este individuo C tuvo buenos maestros, sacó 90, no le damos ningún punto, no fue incentivado intelectualmente, le sumamos 20, llega a 110 y no tuvo recursos, llega a 130. Entonces, el lugar que había en la UNAM, porque los recursos son escasos y no hay recursos para Son todos, limitados, claro. va a quedar con un individuo, fíjate qué extraña combinación, que no tuvo padres que lo incentivaran intelectualmente y no tuvo recursos, Correcto, aunque correcto. no tuviera el conocimiento. Ok. Y se queda fuera el que tuvo el mayor puntaje y acá estamos dejando fuera al que tuvo malos maestros y aún así acabó la prepa y no alcanzó el mayor puntaje. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues ya nos cambió porque le añadimos al examen 3 variables más. Por eso se llama la crítica epistemológica eh, contra el merecimiento, porque estamos conociendo más de los antecedentes de estos individuos para poder definir si merecen o no merecen algo más. Pero el problema que tú le diste al clavo es que saltarte y omitir tu comentario, pero
ese es el punto clave. Yo tengo que saber pues, su perfil completo, ¿no? Para Correcto. saber cuánto le voy a dar por cada punto. Y ahora que al que tuvo la fortuna, porque sí es fortuna, pura suerte de tener unos padres que lo incentivaran y de ir a una escuela donde hubiera buenos maestros y de tener la cuestión económica resuelta, a Ujú. ese no le voy a dar nada y lo voy a dejar fuera, a pesar de que tuvo el mayor puntaje. Lógico quiere decir que mientras más sabemos de los antecedentes de cada persona y le vamos otorgando, puede ser dinero, en este caso fueron puntos, para ver si merecen o no merecen algo, vamos a ir deformando o, pues sí, deformando el resultado original y va a quedar uno, en este caso que hicimos de la UNAM, ya no quedó el que había sacado el resultado más alto, sino el que sus papás no tenían dinero. Así es, Y claro. la pregunta, ahora, eso es con base en la teoría del merecimiento, pero para lo que usa Rawls esto es para preguntarte o para preguntarse, pues, haber cambiado esto, ¿es justo? La respuesta es no. Pues no, no es justo, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, ese es el problema y así el argumento epistemológico destruye todo, porque ahora nos podemos ir con los dos primeros ejemplos. Juanito recibe más comisiones porque es el que hace más ventas. Ah, pues sí, pero Pepito, su papá no lo enseñó a vender y además era pobre. Entonces, a Pepito hay que darle una comisión un poquito más alta de entrada, ¿no? Para poder equilibrarlo con Juanito. Y no recuerdo qué otro argumento habíamos puesto también. El del corredor, ¿no? Vamos a decir, pues sí, pero el corredor no nació en una familia de deportistas y empezó a hacer deporte hasta los 15. Entonces vamos a regalarle 3 segundos de ventaja. Pues no, ¿verdad? Oye, pero ¿por qué no? 6 años hacer deporte. Y entonces el saber un poco más, el tener algunos conocimientos precisos, nos va destruyendo la teoría del merecimiento. El problema, y este es el tercer punto y con el que concluyo, es que entonces no nos merecemos nada, Miel. Nada, nada, porque si escarbamos atrás de ti, de mi historia, de quienes nos escuchan, va a haber siempre alguien que hizo algo más o algo diferente que para otro va a hacerlo merecedor de algo más a lo que yo tengo. Y ese es un grave problema de la justicia, ¿no? Oh, Filosófico, no se puede solucionar con números o con... con Es cantidades, más, con nada, claro. o con cantidades. Tiene la ligera, esta peculiaridad que mientras más sabes de cada persona, más complejo se hace y Correcto, menos justo, correcto. ¿no? O sea, imagínate, ¿cómo vas a hacer para las comisiones? Una empresa va a hacer un perfil, ¿a qué nivel? ¿No? Para dar una pinche comisión del 10%. Pues no, nunca acaba, Claro. ¿no? Recording in progress. O en la UNAM, ¿qué variables sí y qué variables no vas a tomar para entrar? En fin, Esto, eso es, te estoy comentando el top of the line de la teoría del merecimiento. Puedo pasar algo de bibliografía y bueno. pues te agradecería mucho. Me llama mucho la atención y me acabas de volar la mente en muchos sentidos. Y creo que una de las partes que mente la percepción de los privilegios, que es un tema que brinca precisamente cuando se habla de este sistema hipotético de puntuación, que por cierto me recuerda al crédito social de China. Entonces, en este sentido, y gracias por compartir la bibliografía, eh, lo interesante de esta situación es que ahí estamos asumiendo que las personas son comunes. Es decir, que todos tienen un sentido común y bueno, pues y que pienso que podría tildarse incluso de alguna una especie de comunismo
porque seas misma potencialidad en todos. No sé si lo estoy pescando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo pues, sí pienso, y perdón por contar antes el final del chiste, la verdad no pensé que fuéramos a llegar a eso, pero digo, pues para mí es lógico, ¿no? Tienes que analizar cada situación porque cada situación es diferente. Si bien podemos compaginar o generalizar algunos aspectos, no podemos generalizar a los individuos en su totalidad. Es como imposible. En este sentido, el hablar entonces de darle este sistema de puntuación que permita tomar en cuenta diferentes factores sociales es tal vez darle la oportunidad o el privilegio a alguien de que estudie, por ejemplo, cuando en realidad tal vez no se encuentra dentro de su voluntad o en realidad podríamos pensar en un caso hipotético que llegue a ser un desperdicio, como en mi caso, ¿no? Que estudié sistemas computacionales administrativos y pues ya lo único que no hago son sistemas computacionales administrativos, ¿no? De alguna manera le quité la plaza a alguien que pudo haber estudiado lo mismo y que sí estaría ejerciendo y pues yo ahora ya me dedico al arte y la filosofía alrededor de las neurociencias y todo este rollo, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas con respecto a ese rollo? ¿Realmente tenemos una sociedad a la que convenga darle esa igualdad de oportunidades desde una perspectiva académica hasta la profesional? ¿O en qué momento se gana uno los privilegios, por decirlo de alguna manera? Y no sé si estoy mezclando dos preguntas diferentes, pero según yo va por el mismo lado. Es que creo que ya me lo respondiste, no lo merecemos. O sea, si nos detenemos a eso, realmente no mereces ir a la universidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no la vas a aprovechar, porque vas a desperdiciar tu lugar, porque le vas a quitar el lugar a alguien más, porque todo este rollo. No merece, o sea, digo, pues creo que fuiste muy contundente con tu texto, con lo que, bueno, no con tu texto, con tu planteamiento, pues, ¿no? Eh, pero bueno, esta situación, este pensamiento me aterra, amigo, la verdad, ¿no? Porque es realmente la situación es pensar si los privilegios se vuelven entonces un sistema de voluntad. Y esto es retomando un poco los argumentos que habías presentado al inicio, ¿no? De que no, pues no mereces los privilegios porque tú no pediste nacer. Bueno, soy el Dalai Lama y yo pido nacer la próxima vez en medio de la familia de la realeza británica y se me concede, ¿no? Bueno, que sabemos que no va por ahí la onda, pero hipotéticamente y soñando un poco. Y bueno, ya simplemente por esa voluntad merecemos las cosas. Porque eso me suena, pues yo merezco la presidencia porque voy y me meto hasta la oficina del presidente y no dejo entrar a nadie y empiezo a dar órdenes. ¿Qué tanto tiene que ver la voluntad con los privilegios? Bueno, ahí, mira, creo que la palabra privilegio no es la adecuada, Ok. porque de alguna manera un privilegio es como algo que tienes y que no te mereces, pero tú estás consciente de que no te lo mereces, Ok, la ¿no? conciencia, hablamos de conciencia ahora. Ajá. Como que me mete ruido privilegio, porque si es algo que tú tienes, pues eh, eh, es algo que mereciste, ¿no? Tú te lo ganaste, es meritocracia Vaya, pura. Ajá. ya sí, sí, claro, pero el punto vuelve a ser el mismo. ¿Te lo mereces o no te lo mereces? La verdad es que no nos merecemos nada y lo que ganamos, lo ganamos por algún esquema de recompensas en el cual nos supimos mover en el punto clave. Vaya, para entrar a la UNAM lo que necesitas es sacar 100 en el pinche examen. Oye, pero que mis papás me ayudaron y que yo tengo mucho dinero. Nada, sacar 100 en el examen, cabrón, ¿no? Punto. No hay de otra. O te voy a comentar una ocasión, no voy a decir donde me dieron una beca y comenté yo con otros amigos, bueno, pues ¿saben qué? Me dieron una beca para ir un mes al sudeste de Asia y me dijeron, oye, pues ¿cómo te la ganaste? Dije, oh, pues fui y se la pedí al director y pues me dijo que sí, que era el primero que le pedí algo así, que me la daba. Oye, no es justo, pues yo voy a ir a pedirle, pues, Pues pues ven, pídelo. ¿no? Pues sí. Y en algún caso me dijeron, oye,
no, pero es que no es justo y todo. Y bueno, pues no sé si sea justo, pero pues fui el primero en irlo a pedir y dijeron que no había ningún problema. Entonces, Qué tema bueno, tan grande, ajá. ¿cuántas cosas no hay así, no? El- Desde un trabajo, la- ¿no? la- la- También hay muchas historias así. claro, y lo veo, perdón que te interrumpa, en ámbitos muy grandes, por ejemplo, la industria del hip hop. ¿No? Yo veo la industria del hip hop y la gente dice es que se mueven millones en la industria del hip hop. O vámonos a la industria de los videojuegos, aplica el mismo fenómeno. Se mueven millones. Si haces un juego, te haces millonario. Un juego que pegue, obviamente, ¿no? Bueno, pero siendo realistas, los jugadores o los actores que ya están generando millones, la gente que está haciendo millones con el hip hop, no es el chavito que está rapeando en el metro. Es el vato que comenzó la industria, ¿no? Estamos hablando de un T.I., de Snoop Dogg, de toda esta gente que realmente estuvieron desde el inicio y que por apariencia propia uno diría, bueno, pues merecen ese éxito porque ellos crearon su propia escena. Ya todos los chavitos que ves cantando en el metro, bueno, rapeando en el metro y todo, pues se quieren colgar, pero jamás van a ganar millones porque no los merecen, porque lo único que están haciendo es desarrollar su rap. Pero pues estos vatos también se reventaron el hocico para formar sus propias disqueras, para conseguir su equipo, para todo este rollo. Pero bueno, fíjate que hay una parte bien interesante. Te pregunto, ¿a qué te sonaría? ¿Te sonaría más justa una sociedad en la cual de entrada, tú como padre de familia no eliges la escuela para tus hijos? Se les asigna la escuela que te queda cerca, porque pues pueden ir a esa misma escuela. A esa escuela primaria van a ir todos los niños de la zona. No hay escuelas para gente más rica, ni escuelas para gente más pobre. Es la escuela del Estado y punto. Y es una escuela de excelente calidad, ¿no? Vamos a pensar que así fuera, pero todo esto es hipotético, ¿no? A partir de ahí llegan un momento en el que estudian primaria, secundaria, preparatoria, en la misma escuela absolutamente todos. Tal vez en la preparatoria se empiezan a destacar las personalidades, los intereses y se empiezan a crear talleres. Pero a la hora de elegir tu carrera, tú tendrías que obtenerla solamente si has demostrado aptitud y actitud hacia la disciplina que quieres estudiar. Esto con la finalidad de que pues igual el Estado absorbe los costos porque no hay universidades para ricos ni universidades para pobres. Solamente está la Universidad de Tecnologías, la Universidad de Humanidades, la Universidad de Ciencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y pensando en este sentido, pues sería como una especie de modelo para precisamente eliminar un tanto ciertos privilegios no merecidos, ¿no? Porque al final de cuentas, yo se lo he dicho y bueno, todos sabemos que es real. Por ejemplo, las personas que tienen la oportunidad de estudiar en una escuela como el TEC o como la Ibero aquí en México, la Ibero, aquí en México, pues son personas que realmente no importa si aprenden o no aprenden bien la licenciatura o la ingeniería o lo que hayan estudiado. Realmente ellos lo que van a beneficiarse es del marco de relaciones públicas que te puedes formar en una escuela de esas. Y es una razón por la cual amigos míos han dicho es que yo meto a mi hijo a tal escuela porque sé que ahí va a ser los conectes que va a necesitar para lograr su todo ese rollo. Claro, no todos lo aplican igual, no podemos generalizar ni decir que todos los estudiantes del TEC ni que todos los estudiantes del Ibero, simplemente pues que, pues sí, hay personas que tienen esta visión de darle ese beneficio a sus hijos. Entonces, este sistema hipotético borraría todos esos privilegios, porque ya no habría chico Tech, ya no habría chico BM, ya no habría chico Puma, ya simplemente tú vas a estudiar en la universidad de la especialidad que requieras. ¿Tú considerarías una sociedad así, uno, justa y dos, posible? Bien, pues sí, digamos, la consideraría justa porque cumple con uno de los criterios de justicia precisamente de John Rawls, que es el de igualdad de oportunidades para todos, porque no pusiste ninguna restricción, no dijiste, no habría igualdad de oportunidades si dijeras las mujeres no entran a la Exacto, con una universidad restricción ya no hay igualdad de nada. o, o Sí. los negros no entran como sucedía, ¿no? O sea, no estoy Ouch. diciendo algo que sea hipotético, sino fue una premisa que se aplicó durante cientos de años. Y que Ahora, ves reciente el- todavía, digo. claro, claro, el sistema que tú estás planteando de que te asignen una escuela, curiosamente es el sistema que existe en Estados Unidos hasta la educación media superior. Te toca la escuela por tu código postal. Obviamente, sí hay gente que hace la trampita de,
pásame un domicilio del teléfono, ¿no? O de un vecino, ¿no? Bueno, para ir a otra escuela que esté más bonita, sobre Mm, todo en lugares como principalmente Nueva York y en la zona de Los Ángeles, ¿no? Porque pues, no es correcto. lo mismo ir a Hollywood o Beverly Hills que ¿cómo se llama? Donde está la placita ahí en el centro. East LA, ¿no? En East LA, pues, no, no es lo mismo ir ahí a la escuela, pero Sí, bueno, o a Venice Beach, o sí, claro. claro, no, nunca va a ser igual. Entonces, bueno, ese sistema existe en Estados Unidos hasta la educación media superior. Lo curioso es que a partir de la universidad en Estados Unidos te la cobran y te la cobran carísima, ¿no? Carísima la de que te quedas a trabajar el resto de tu vida para pagarla. Yo creo que lo más barato, la más barata universidad debe de estar cerca de 9,000, $10,000 el semestre, ¿no? La más barata y la más mala, por cierto, ¿no? Entonces, pues no, o sea, está muy difícil, ¿no? Un hijo ahí, pues te cuesta $20,000. Si hay becas, si hay al año, si hay becas, si hay, en fin, muchas cosas, pero no siempre se obtiene, ¿no? Claro. Ahora, curiosamente, el otro sistema que tú señalas, no hay un sistema como el que tú dijiste en la que te obliguen a ir como tal, más que en Estados Unidos, que yo sepa por código postal, porque en Europa, en especial en Alemania y los países escandinavos, tú puedes llevar a tu hijo a la escuela de tu ciudad que tú quieras hasta la media superior al kinder que tú quieras, siempre y cuando esté en tu ciudad o en tu municipio, ¿no? Entonces, bueno, pues es más fácil y ahí se genera, fíjate cómo dentro de la administración pública gratuita de la educación se genera un mercado, porque si tu kinder es bueno, pues todos van a querer llevar ahí, y si tu kinder es malo, pues al final no va a ir nadie. Claro. Entonces el gobierno va a tener que decir, no, pues cambien aquí el sistema, el director, los maestros, porque si nadie quiere venir a este kinder por algo es, ¿no? Curioso, curioso cómo funciona la libertad de elección más que el mercado, porque aquí no estamos pagando, fíjate Es qué correcto. corrección. Pero resulta que en estos países, sobre todo Noruega, Alemania, Dinamarca, Suecia, las universidades son gratuitas, ahí Y sí, son buenísimas. gratuitas Ujú. al 100%, y además, una vez que estás adentro, si no tienes los recursos, te van a dar un trabajo de medio tiempo para que, siendo nacional como extranjero, me parece que no te cobran, eso es cierto, no te la van a cobrar aun siendo extranjero. Ahí está el principio otra vez de igualdad de oportunidades que se respeta, pero no te van a ayudar económicamente para sustentar tu estancia. Entonces, pues me parece que sí es viable, que sí es factible y bueno, pues ni hablar, creo que debemos de caminar para allá, ¿no? Pues sí, pero es difícil de lograrlo. Fíjate, te voy a plantear otro escenario similar. Con este yo tengo conflictos, ¿no? El impuesto el impuesto del 100% sobre mortandad. Este es un impuesto propuesto por un grupo social, estuvo promoviéndolo un partido político derivado de este grupo en Inglaterra, precisamente para las votaciones pasadas, en donde arrasó el UKIP, pero estos vatos lo que dicen es, bueno, cuando tú te mueres, todo tu dinero tiene que regresar al Estado. ¿Por qué? Porque no lo necesitas. Tus hijos no lo van a necesitar porque pues ellos tienen escuela y salud gratis por parte del Estado en cuestión de su formación ya más de grande, pues ellos se tienen que hacer responsables de su comida y de su sustento, pero la idea es que cuando tú mueras no le puedas dejar nada a tus hijos. ¿No? En el sentido de que no les puedas dar esa pequeña ventaja. Porque, por ejemplo, ahorita las escuelas que mencionas, sobre todo las norteestadounidenses de América, como bien lo dices, es más, incluso las europeas, no son iguales. Son
ligeramente distintas, ¿no? O sea, de pronto, es más, se ve aquí en México, aunque bueno, aquí es diferente, pero no es lo mismo la Fresa 9, dije fresa, no la prepa, la Fresa 9 que pues, pues otros SH, ¿no? Que pues tienen menos, no tienen alberca y no tienen esas cosas. Lo ideal sería una escuela así, que todas fueran exactamente iguales, con la misma capacidad educativa, aunque eso pues nos acerca a un rollo de un mundo feliz, ¿no? Todo Aldous Huxlesco, en donde todos los maestros son iguales, te van a enseñar igual y es más un adoctrinamiento que una educación, ¿no? Pero, bueno, no sé ya para dónde voy, la verdad es que traigo la cabeza llena de cosas, pero bueno, a final de cuentas, ¿qué opinas de ese impuesto loco del 100%? ¿Te parece algo razonable y Oye, justo? no, fíjate que estaba yo pensando que ese sería un impuesto en cierta medida rolsiano, Ok. en el sentido de que pues, no te mereces nada, ¿no? Y además cumple con los principios de propiedad privada. ¿Hasta Correcto. qué momento le respetaron la propiedad al que se murió? Pues yo supongo que hasta que se lo enterraron, porque todavía pudo pagar por su funeral, ¿no? Eh, Claro. o sea, incluso una vez muerto, hacer con tu cuerpo, con tu dinero lo que quieras, ¿no? Pero ya una vez, ya que ya te quemamos o ya te enterramos, pues no tiene por qué haber herencia, ¿no? Sí, nada Porque, de faraones y que si tu cosa. eh, Bueno, como dices, si tú te lo pagaste, pues órale, tú te mandaste a hacer tu pirámide en medio de Cholula, la competencia claro, local, pues va, ¿no? o simplemente pagaste por adelantado tu incineración, digo, Ujú, también claro. algo normal. Y fíjate que sí se ha planteado, se me fue el nombre, pero es claro, en español se llama por insaculación, que la Correcto. mayoría, por ejemplo, los cargos de legislador deberían de ser por insaculación, o sea, por lotería, por rifa. Ujú. O sea, vas, tú quieres participar, estás en no sé qué alcaldía estés, La GAM. la GAM. Ujú. Entonces, vas, tú te inscribes, dices, pues yo quiero participar, este es mi número, este es mi INE, todo. Pues se hace la tómbola electrónica y, pues ya ganó Eddie, él va a ser el diputado de aquí a los próximos 3 años, tu sueldo es así, y garantizas que no le debes nada a nadie que te haya apoyado en la campaña, tú fuiste y te registraste, no hay ningún grupo de interés local que tampoco pues, haya movido algo, ni criminal, ni económico, ni político. Y si se permitiera la reelección, eso simplemente querría decir que puedes volver a participar en los siguientes 3 años en la En tómbola, la ¿no? tómbola, claro. Ujú. Pero pues nadie garantiza nada, ¿no? Claro. Y bueno, pues esa es una de las posibilidades. El punto ahí, en especial si era en el partido inglés, pues la cosa sería contra la realeza. Y ahí una de mis propuestas ha sido que, por ahí luego te la paso, que se rife a la reina. O sea, se muere la señora y se hace una rifa entre las mujeres británicas y la que gane sería reina los siguientes 20 años. Claro, por supuesto. ¿Por qué no? Y ya Eh, acabando esos 20 se regresa y te ahorras toda la realeza. Digo, ella podría vivir en el castillo, sí, todo claro, bien, sí, mientras viva, ¿no? al pedo. No, los 20 Ah, años bueno, sí, de 20 años, reina. claro, claro, 20 años, claro. Pero Bueno, imagínate, si hizo una buena chamba, si hizo una buena chamba, pues después todo el mundo la va a querer de consultora, política, analista. Y si hizo una mala chamba, pues nadie la va a querer, ni que viva en su misma calle, ¿no? Entonces, bueno, pues esa puede ser una gran solución, la insaculación. Quizá, y bueno, en Inglaterra el problema, y este es otro problema por lo cual me parece no dejaron pasar esta de los lores, la cámara alta. Ujú. Eh,
que si bien tenemos a una Carlos, Ujú. en la Cámara de Lores hay alrededor de 1000 condes y algunos son hereditarios, otros no son hereditarios, Ok. otros son, es que el sacerdote de la parroquia de Dorset, ese tiene un curul. Entonces, pues, al que le tocó ser el ahí, ese tiene un curul en la de Lores. Y el problema de los lores es que el primer ministro puede meter entre un número, no recuerdo el número específico, pero cada año puede meter entre 3 y 10 lords a la Cámara. Ok. Por eso va en 1000, porque cada año el primer ministro pues agarra a sus cuates acá y dice, oye, no, pues te voy a clavar para ir haciendo una ronchita más grande y tener algún peso en la Cámara Alta, porque si bien no Ah. funciona en el presupuesto, sí funciona, no funciona en el presupuesto, eso está fuera de discusión, pero funciona en todo lo demás. Ok, pero bueno, este caso de los lores es muy interesante porque a final de cuentas estás hablando de pequeñas mafias que se están multiplicando y todo ese rollo. De alguna manera, Bueno, pero si les pones tu ley de stand-up, pues te los pues te chingas. los chingas. Claro, por eso jamás la van a permitir, ¿no? Ahora, por otro lado, lo de la insaculación. No, Es, no. es muy interesante porque, pues si bien puede representar un medio para, pues más estocástico, regresamos a la aleatoriedad, para elegir a las personas, también me ha tocado ver, porque sí ya conocí el método, acaban de hacer selección de personal de Copaco recientemente y no sé qué tanto, que son las comisiones de participación comunitaria que se usan, se acostumbran en algunas alcaldías. En este sentido pues de repente la gente queda solo porque estuvo ahí, ¿no? Y es donde también se presta mucho para entrar a temas que en un futuro se vuelven de corrupción. Por ejemplo, de repente una persona que se le ocurrió estar ahí dijo, ah, bueno, pues meto mi nombre, ¿no? Y te lo digo porque lo he visto, aunque no tan frío como lo voy a poner ahorita, pero se apunta, se registra, queda seleccionado y la persona ni siquiera tiene la capacidad para resolver. Eso no tiene problemas en una situación de una comisión participación comunitaria donde pues son vecinos y dentro de sus capacidades, pues no puedes pedir que haya 5 lumbreras y en la comunidad en la que se requieren pues no hay lumbreras, ¿no? Pero por ejemplo para un cargo de gobernante, ay perdón, me mordí, me mordí, eso debe de hablar mal de mí. En un cargo de gobernante donde tú lo que estás esperando de la persona que vas a elegir tiene que tener no nada más una capacidad epistémica para conocer bien el tema al que va a entrar. O sea, yo no quisiera poner de director de aguas a un vato que no entiende la diferencia entre una tubería de un desagüe a una tubería de un cuarto de pulgada de una casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece una muy buena propuesta, pero siempre debería haber un filtro previo que te permita o te haga merecedor a entrar a ese proceso de insaculación. Y ahí nuevamente regresamos al tema de los privilegios. Te lo mereces. ¿Quién se merece estar en esa lista? Carajo, no tiene sentido estos sistemas, amigo. La verdad es que pienso que desde el mismísimo concepto de propiedad privada tenemos que repensar todo este sistema. Porque precisamente de ahí viene mucho de los problemas que estamos viviendo. Porque nuevamente, reitero, ¿no? Por ejemplo, me tocó ver con esto de Copaco, pues a una vecina que quedó ahí con un voto, cuando todavía no era por insaculación, cuando era por votos, por un voto, porque es mujer y les hacía falta una mujer para cumplir con el estatuto que te solicita la alcaldía. Entonces tú dices, a ver, espérame, había otra persona que tenía 30 y tantos votos y esta se quedó por ser mujer, ¿no? Entonces son de cosas que, Pues ahí está ajá, exacto. el Se- argumento epistemológico contra el mérito, contra el merecimiento, ¿no? Totalmente. ¿Quién merece? Me encanta platicar contigo y me encanta que lleguemos a este rollo rauliano, que además suena como a rugido, "Rar", ¿no? Así como el dinosaurio que se podría devorar a toda la sociedad capitalista y bueno, pues no le llamaría meritócrata, que es como le llaman actualmente, yo le diría tal vez privilegiótica, no sé, habrá que buscar otro término, pero
Pues mi hermano, la verdad es que pues estamos en el hoyo, porque entonces nadie merece nada y pues la gente la única razón por la cual va a obtener las cosas es a partir de su voluntad y sin embargo es lo que te pide Rawls para que algo se considere digno de ser ganado, pues es que tengas la voluntad por ello, ¿no? Entonces algo nos falta destrabar ahí de ese loop. Estamos atrapados entre el extremo Bueno, rauliano y el extremo actual, ¿no? ¿O qué piensas? sí, pues sí. No, totalmente de acuerdo. Pues hay que el hecho de decir que no nos merecemos nada y encontrar alguna forma de merecimiento a través del epistemológico, del conocimiento, tampoco nos lleva a una solución satisfactoria, como lo que dijiste el ejemplo claro de un voto para una mujer o 33 para un hombre, pues no necesitaban una mujer, ahora, Triste. ¿no? Y bueno, y Entonces, el ejemplo que das de los lores es todavía más terrible, ¿no? Porque estás hablando de familias que muy probablemente metan como lores a sus mismos parientes, a sus conocidos, a personas. ¿Por qué? Porque obviamente yo a ti te considero digno de ser digno de la realeza y te voy a dar este gran privilegio. Y es muy chistoso, pero tú y yo tenemos un amigo cuya hermana, que es muy amiga mía, es condesa ya en Portugal. ¿No? Seguro. Está muy chistoso porque ahora tenemos una amiga condesa en Portugal, ¿no? Porque, mira, pues porque tiene una relación sentimental con un conde maravillosa, además la trata de maravilla y siendo ella mi amiga de la infancia, pues me parece muy interesante, ¿no? Y ahora sube sus fotos y está acá en el palacio, donde se ve el lago y tienen viñedos y tierras y todo ese rollo, ¿no? Y todas las amigas de esta chica están fascinadas. Digo, a mí me da mucho gusto por ella. Es una persona a la que quiero mucho. Nuestras familias fueron amigos durante años, porque era mi vecina. Pero todas las amigas soñadas pensaban, ay, amigo, ojalá algún día un conde se enamore de mí, ¿no? Pues habría que probar con los sí, lores. Hay ¿no? más, ¿no? Claro, Hay un claro, sí, montón de no. lores, ¿no? Pero regresamos al tema. Además, yo hablaría de una cosa además interesante, que sería la cuestión del valor que le damos a las cosas, que bueno, no entra dentro de esta charla, pero me gustaría rozarlo, ¿no? Ok, eventualmente, ahorita pues hablando de esta chica, pues ahora sí que nueva realeza, así como también se es nuevo rico, también se es nuevo real, pues te deslumbra, ¿no? Te deslumbra el que tengas acá 12 servidores dándote el desayuno y llevándote todo y tú no te tienes que preocupar de nada más que por vivir la vida, ¿no? Sin embargo, también son cosas que idealizamos, ¿no? Yo veo a las chicas como, ay, me encantaría un conde, espérame, no aguantarías, no aguantarían la vida política porque es una vida muy estresante, es una vida de muchas pantallas, es una vida donde hay que cuidar mucho las apariencias y no puedes ser tan abierto y te pierdes muchas cosas, pierdes Sí, privilegios reales, como le pasaba a un ejemplo muy burdo, perdón por la estupidez de mi comentario, a Michael Jackson en un centro comercial. O sea, imposible. Es más, no te vas más lejos. A Luis Miguel, el cantante, en Plaza Satélite. O sea, tendrías que cerrar todo Plaza Satélite para que el cuate pudiera disfrutar de algo que para nosotros es un privilegio, en este caso, que para ellos no lo tienen, que es ir con mi familia con toda la tranquilidad del mundo, meterme a dar una vuelta, comprarnos un helado, irlo disfrutando, entrar a comprarle una ropita a la señora, comprarle un jueguito a los chavitos, salirnos con toda la tranquilidad del mundo después y meternos al cine. Cosa que, pues, para unos, la cuestión de la forma de los privilegios. ¿Qué son realmente los privilegios? Pues depende de cada quien. Para mí, privilegio es que haya personas dispuestas a escucharme. Personas, amigos como tú, que estén dispuestos a debatir conmigo y a platicar y a enterarnos a crecer un poco más con este tema, ¿no? Y a llegar a preguntas más complejas. Para mí no es privilegio que me atiendan como rey en un yate, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente no necesito que me atiendan como un rey, ¿no? O sea, si me invitas a un yate, pues me subo y si me sirven, pues me sirven y todo ese rollo, ¿no? Pero la cuestión de privilegios se ha sesgado mucho en su imagen porque muchas personas dicen, es que es una persona privilegiada porque tiene mucho dinero. A veces ese tipo de privilegios realmente no lo son. Muchas familias de dinero que conozco es, órale, escuincle, pues sí te va a pagar tu escuela, te creces en una casa bonita, te compro el jueguito que quieres, pero si quieres otra cosa, tienes que trabajar. ¿No? Eso me pasó a mí, mi papá me hizo pagarme mis vacaciones, bueno, parte de mis vacaciones desde los 15 años, ¿no? Entonces, el privilegio también depende mucho de quien lo da,
¿no? Y me resumba eso por el tema de los lores, porque es, a ver, ¿qué privilegio tienes tú como lord para asignar? No me quiero imaginar el escándalo político que haces en México si los diputados designaran otros diputados. Y es más o menos lo que pasa con los plurinominales, ¿no? Y es correcto, bueno, también el punto de los plurinominales también podría llevarse al caso del merecimiento, pero vaya, va a acabar siendo lo mismo porque estar en la lista no te garantiza ser diputado, ¿no? Pues no. Entonces, vaya, y entonces estar en el uno o en el 2 y quién se merece el uno o en el 2 pues el que diga el presidente del partido. Exactamente. Y además, y si nos vamos más colgados, a ver, ¿qué? Bueno, partidos políticos. Tú sabes que yo repelo contra los partidos políticos. Sé que son estructuras necesarias para la representación popular, pero de repente veo ¿cómo se llama? A dirigentes de partidos políticos yendo a hablar a nombre de todos los mexicanos a otros países. Y tú dices, bueno, regresamos a los privilegios. Gánatelo, compadre. Primero que votemos por ti para que nos representes. Y si nos quieres representar, consúltanos, ¿no? O sea, es un tema muy complejo, mi hermano. La verdad es que yo ahorita de entrada me quedo con más preguntas que respuestas para variar. Eh, El objetivo es ese, el objetivo no es contestarte, ya el privilegio es esto y que te vayas, ¿no? Es hacerte pensar y qué es merecimiento, qué es privilegio, son distintos, son lo mismo, qué me merezco, qué no me merezco, en fin. A mí lo que me queda claro es que no nos merecemos nada, que quizá era algo que ya sabíamos antes de empezar a hablar. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Pero ¿y entonces qué? ¿Vivimos con culpa entonces por no merecer lo No, que bueno, no, tenemos? ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Bueno, acuérdate que ahorita hay un movimiento muy interesante en el cual, así como existe el white guilt, esta culpa por ser blanco, también Ujú. existe una culpa del privilegio. Por ejemplo, Mm, yo vivo actualmente en el barrio, ¿no? Me gusta mucho vivir aquí. Veo que la convivencia es muy diferente a otro tipo de lugares, por ejemplo, en el que crecimos tú y yo, ¿no? Que éramos vecinos y pues que la verdad, ¿cuántos éramos morritos y qué tranquilidad teníamos de salir a la calle? Pues nos veíamos en las maquinitas, los que nos gustaban las maquinitas, los que no, nos juntábamos en la casa de alguien para jugar Dungeons and Dragons, por ejemplo, para pintar, para hacer música, todo ese rollo. Aquí se vive muy diferente porque a final de cuentas es una, por ejemplo, en mi caso vivo en una comunidad de alrededor de 8,000 personas y sales a pasear al perro y vas saludando a todo mundo, se acercan los vecinos, te conocen, haces amistad, ¿no? Porque realmente son, pues como en todo lugar, buenas personas, ¿no? Personas interesantes hay en todos lados. Sin embargo, hay muchas personas que tienen este rollo oye, no, es que tú no puedes decir que eres buen filósofo porque tú tuviste el privilegio de haber crecido en una casa con 20,000 libros. Y sin no, embargo, pues, el haber no, no, crecido en una no, casa con 20,000 libros, pues fue lo que me permitió llegar a ser filósofo, porque pude aprender de todo, ¿no? Porque aparte me enfermaba cada rato, me encerraba y ¿qué otra cosa hacías? Pues pegarte a la compu y estar leyendo todo el día. Sin embargo, existe actualmente este rollo de, no, es que tú no, tú estás hablando desde tus privilegios, ¿no? Es bueno, pues tal vez en algunos sentidos aplica, por ejemplo, en el tema del feminismo, ¿no? Nosotros hablamos desde el privilegio de ser hombres, en ese sentido, dentro de ese contexto exclusivamente, porque a nosotros no nos acosan, tenemos el privilegio de que no me van a acosar, de que no me consideran un objeto sexual, mm, y menos a mí, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces ahí tal vez deberíamos de preguntarnos, ¿realmente esos son privilegios o solamente mira, están ladrando a lo mm, güey? no, lo que estás señalando, no diría yo tanto exclusivamente privilegios, sino es lo que dice Isaac Ibsen en una de sus obras de teatro que se llama Peer Gynt, que es de las primeras que escribió y es muy buena, que dice que somos como cebollas, Ok. que el ser humano es como una cebolla. Y entonces, ¿qué pasa si le vas quitando capas? Si te digo, no, pues pela esta cebolla ¿Mm? hasta que quede la cebolla. Pues vas a ir pelando la cebolla, Quedé sin por capa, nada. hasta que no quede nada. Literal. Entonces, claro, entonces somos como cebollas porque Eddie es este chavo que nació en satélite con sus papás, nació en satélite, ya, una capa.
racialmente tiene ciertas características que ya no sé si decirte mestizo o blanco a lo mejor te ofendo. Entonces, No, una de soy, esas será, soy ¿no? orgullosamente mestizo con tendencias mexicas, o sea, neomexica. Órale. Entonces, satélite, mestizo, en los setentas. Cada una de esas capas conforma la cebolla que es Eddie. Entonces, cuando le pides a esa cebolla que diga algo, ¿desde dónde va a hablar? Pues desde donde está, Desde de aquí, sus hacia capas, afuera. Claro. de sus capas. Con cada, para que algo salga del centro, debe de pasar por todas sus capas. Entonces, Mm, bueno, pues esa parte, ah, me qué parece que bonito. ha sido, Kim Lika, un filósofo canadiense, ha hablado un poco de esto acerca del multiculturalismo, pero como viéndolo como agrupamiento social. Pero sería bueno verlo desde dentro para afuera, porque cada uno de estos puntos determina tu opinión. Claro, pues no, pues lo que pasa es que ahora en esta época de lo políticamente correcto, pues se exige que todos hablemos desde cierta posición que no conocemos y Claro. entonces nos equivocamos, ¿no? Pues que un negro hable como mujer o Un hombre hable como mujer. pues Que sí, un artista o, mestizo hable como mujer indígena queriendo agredir, poniendo una terrible escultura en la glorieta de Colón. Sí. claro, claro, o Ujú. una, por ejemplo, sin ir más lejos, de un ejemplo que quizá no, no cheque mucho en México, pero por ejemplo, ser tejano, pues puede ser que tengas un nombre hispano y Ujú. que toda tu vida, desde siempre, toda tu familia haya vivido en Texas. O sea, sí hay esos casos. O Sí, sea, un pues montón. siempre, Cantidad. siempre, y entonces llega alguien de Nueva York y le pregunta a un tejano que se llama Jesús Piña, no, pues es que tú de dónde vienes. No, pues de Texas. O sea, y casi la familia de Jesús Piña le puede decir al neoyorquino, mi familia ha estado aquí más tiempo que la tuya. Totalmente, porque además traen ¿No? todo el abolengo literal. Entonces, Ujú. pues no, o sea, como esta cebolla es diferente, la cebolla tejana a la neoyorquina, y le piden a la neoyorquina que entienda la de Texas y la de Texas que caiga a Nueva York y entienda la de allá, y pues no se puede. Cada una debe de hablar desde su perspectiva. Claro, y además cada una debe de hablar, porque hay grupos que pretenden callar, ¿no? Mira, yo me di cuenta la primera vez de esta situación en mi primer empleo ya en serio en CompuServe, una empresa de internet en la cual trabajaba yo como rep de soporte técnico y ventas. Y platicando con dos chicos, yo en mi perspectiva fresa, hablaba de un viaje que habíamos tenido a Florida hace un par de años y fuimos de vacaciones y los cohetes y la NASA y la. Y un amigo mío, bueno, ex amigo, literalmente, me dice, oye, me llama y me dice, es que no hables de eso con ellos. Ah, chingado, ¿por qué no? Pues que velos, son morenos, son pobres, ellos no les va a alcanzar el dinero para tener ese viaje y lo único que hace es que te tengan envidia. Yo me quedé muy sacado de onda porque dije, a ver, ¿qué tiene que ver el color de la piel? ¿Qué tiene que ver la pobreza? O sea, carajo, estamos trabajando y punto, ¿no? Sin embargo, esta ceguera que tienen las personas. Bueno, déjame contarte el final de la historia. Estas dos personas con las que estaba ese día, sí, en efecto son morenos, pero uno de ellos ahorita es empresario y tiene una empresa de hosting importantísima que trabaja a nivel internacional. El otro vato es un súper empleadote, se siguió por la vida Godín, tiene un super cargo en una super empresa también transnacional y es director de no sé qué tanto y terminó ganando mucho más que el tipo güerito, estudiado de la UVM, que pues se creía superior simplemente por un tema racial y que además lo estaba permeando hacia las demás personas. En ese tipo de sentidos es cuando empezamos a quebrantar el tejido, a rasgar este tejido, porque estás asumiendo que es malo
hablar sobre ciertas cosas. Esto de la generación de cristal no es nuevo, ¿no? Y yo lo veo en la generación de rucos como nosotros y en la generación de jóvenes, ¿no? O sea, todo el mundo anda de delicado porque a final de cuentas, pues somos una sociedad que está enfrentando una crisis emocional a nivel colectivo que no hemos terminado de alcanzar a comprender como tal y que sin embargo atribuimos a los privilegios, ¿no? Seguro me va a escuchar por ahí mi amigo Cristian, ¿no? Que la primera frase con la que interactuó él por Facebook fue, es que tú hablas desde tus privilegios como artista. Yo Órale. lo que quisiera ahorita que termináramos es nada más como alguna conclusión o alguna lección, algo que hayamos entendido el día de hoy. Pues no sé, amigo, a ver, aterricemos algo para el día de hoy, por favor. Ya está corriendo el stream a todo lo que da. ¿Cuál es la moraleja? ¿Qué nos quedamos en la cabeza? Que no Pues merecemos la nada. moraleja, humildad, no nos merecemos nada, ¿eh? Este, o sea, vaya, el esfuerzo y todo, pero cuando ves a alguien que dice, sin esfuerzo, él llegó a eso, sí, sí es cierto, no se lo merecía. Y tú tampoco te merecías lo que tienes, ni siquiera desde que naciste. Esa puede ser la primera. Y la segunda, pues siempre debes de hablar desde tu posición, porque si tratas de hablar desde la posición de otro, lo más seguro es que digas algo equivocado. Puede ser políticamente correcto, pero la mayoría de las veces será equivocado. Y pues Excelente. para equivocarte, para eso está la vida diaria, ¿no? Vaya que sí, uy, vaya que sí, hermano. Oye, pues excelente cierre, mi querido amigo, mi querido Andrés. Muchas gracias. Pues en efecto, pues hablar con humildad y desde nuestra posición y esperando que nadie se ofenda. Y si se llegan a ofender, hermano, pues es que yo no puedo, prefiero ser Claro. políticamente incorrecto y respetarte al decirte las cosas como yo las veo, que es ser políticamente correcto e hipócrita por decirte algo que realmente no es, nomás para no hacerte sentir mal. Entonces, en ese sentido, me parece una excelente lección. Mi querido Andrés, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu sabiduría. Hombre, eh, gracias, Eddie. Espero que volvamos a tener otro par de charlas porque contigo se puede Por hablar de supuesto, me muchísimas cosas, encanta, hermano. ¿no? Y nos podemos quedar aquí horas pues gracias por la invitación, porque no me la merezco. Mi hermano, tú te Un abrazo mereces en casa. muchas cosas en esta vida y al final yo difiero un poco con ese rollo de que no nos lo merecemos porque si hay cosas que ya nos llegamos a merecer en el futuro, tal vez eso sea motivo para un próximo programa, pero sí Muy tendrá bien, algún muy tipo bien. de privilegios. Mi querido Andrés, muchísimas gracias por todo. A las Abrazote, mi Eddie. y a- Espero verte pronto. igualmente y pues a las personas que nos acompañaron, pues muchas También gracias. muchas gracias. Ahí no hubo tiempo de preguntas, pero las guardamos para la siguiente, si se puede, con gusto. Queda la siguiente sesión pendiente, es una promesa hecho derecho. Muchas gracias. Saludos allá en casa también, para arriba y a tu Gracias. familia y para todo el mundo, todos Gracias, mi ustedes querido queridos. amigo. Muchas Un gracias gusto por tu verte y tiempo. Qué verte gustazo y bien. qué honor tenerte, hermano. Esta es tu casa y esto fue Fondo sobre Forma. Muchísimas gracias a todos.